carretera se extendía frente a mí como un túnel oscuro, con solo los faros de mi auto rompiendo la oscuridad. Mis párpados pesaban como si estuvieran hechos de plomo y luchaba contra el sueño que amenazaba con envolverme. Había estado al volante durante horas interminables, atravesando desiertos y ciudades dormidas, con la única compañía de la monótona voz del GPS que me recordaba constantemente mi destino. Era tarde, demasiado tarde. Las manecillas del reloj habían cruzado el umbral de la medianoche hace mucho, y aún así el tiempo parecía estirarse infinitamente, prolongando mi viaje hacia lo desconocido. Una mudanza forzada por el trabajo me había llevado a esta carretera solitaria, hacia un destino que solo conocía por las descripciones vagas y las promesas incumplidas. Finalmente, cuando mis ojos comenzaban a traicionarme, avisté la salida de la autopista. La señal parpadeaba débilmente en la oscuridad, como un faro distante guiándome hacia tierra firme. Giré el volante con manos cansadas y salí de la autopista, adentrándome en el pueblo que sería mi nuevo hogar. La noche lo envolvía todo en un manto oscuro, ocultando los detalles de las calles y los edificios. Apenas podía distinguir las formas borrosas que se alzaban a mi alrededor, pero lo suficiente para darme cuenta de que este lugar no era como los que había conocido antes. Las luces escasas parpadeaban débilmente en la distancia, como luciérnagas atrapadas en una telaraña de sombras. Estacioné mi auto en la entrada de la casa y salí, sintiendo el peso de la fatiga arrastrándose sobre mis hombros. La llave en mi mano temblaba ligeramente mientras desbloqueaba la puerta de mi nuevo hogar, anticipando lo que encontraría al otro lado. La puerta se dio con un chirrido, revelando un interior oscuro y silencioso. Con paso vacilante, entré en la casa, dejando que la luz de mi teléfono iluminara el camino. Las habitaciones aparecían ante mí como fantasmas del pasado, con muebles cubiertos de polvo y paredes desconchadas. Sin embargo, fue en el dormitorio principal donde encontré algo que hizo que mi corazón se detuviera. Una lona sucia y desgastada yacía en el suelo, solitaria y ominosa en la penumbra. No había muebles ni cajas, solo esa tela desgarrada como un recordatorio macabro de lo que había estado oculto bajo su cobertura. Un escalofrío recorrió mi espalda mientras cerraba la puerta, sintiendo los ojos invisibles observándome desde la oscuridad. Bajé las escaleras con pasos apresurados, el pulso martilleando en mis sienes mientras luchaba contra la sensación de pánico que amenazaba con atraparme. Fuera, el mundo seguía sumido en el silencio de la noche, como si estuviera esperando el momento adecuado para revelar sus secretos más oscuros. Fue entonces cuando el golpe resonó a través de la casa, sacudiéndome hasta la médula. Mis pies corrieron hacia la fuente del ruido, cada paso un eco de terror en el vacío. Subí las escaleras con el corazón en la garganta, la linterna de mi teléfono temblando en mi mano sudorosa. Y allí, en la puerta entreabierta del dormitorio principal, la sombra se alzaba como un espectro de la noche, sus ojos brillando con una luz maligna. Me quedé petrificado, el aliento atrapado en mi pecho mientras su mirada se clavaba en la mía, prometiendo horrores inimaginables en la oscuridad que se cernía sobre nosotros. Corrí como si el mismísimo diablo estuviera pisándome los talones, con el terror como mi única compañía en la noche interminable. Y cuando finalmente los destellos de las luces de la policía desterraron las sombras, supe que había escapado por poco de las fauces de la oscuridad que acechaba en mi nuevo hogar. Pero sabía, en lo más profundo de mi ser, que la pesadilla recién había empezado. Tenía 29 años cuando decidí que era hora de establecerme en un lugar propio. Después de casi 8 años compartiendo un espacio con compañeros de habitación, la idea de tener mi propio hogar se convirtió en un anhelo imperioso. La soledad, esa preciada joya en un mundo lleno de ruido, era algo que valoraba más que cualquier otra cosa.
Así que cuando finalmente encontré la casa perfecta, fue como si todos los planetas se alinearan en mi favor. Ubicada en un pintoresco pueblo a unas 2 horas de donde solía vivir, la casa parecía estar rodeada por un velo de misterio. El pueblo era mucho más pequeño que mi antiguo hogar, con menos edificios y más naturaleza circundante. No todas las casas estaban en granjas, pero definitivamente no estaban apiñadas como en las ciudades. Estaban dispersas, separadas por campos de árboles y pastizales, como si cada hogar tuviera su propio pequeño reino. Mi nuevo hogar era modesto y se encontraba en el lado menos costoso del mercado inmobiliario. Situado en medio de un bosque, a unas pocas millas del centro del mercado del pueblo, parecía que la naturaleza misma había tejido su magia para ocultarlo del mundo exterior. El día que me mudé, la sensación de aislamiento era abrumadora. Aún no había conocido a nadie en la zona, ni a los vecinos ni a la gente del pueblo. Con la casa tan lejos y rodeada de árboles, la sensación de estar en medio de la nada me envolvía como una manta fría y húmeda. Mientras descargaba mis pertenencias de la furgoneta de alquiler, traté de ignorar esa sensación de inquietud que me invadía. Intenté colocar todo en la sala de estar para acelerar el proceso, pero cada ruido repentino me hacía saltar del susto. Fue entonces cuando lo vi. Un hombre de unos 50 años estaba parado en mi entrada como si hubiera aparecido de la nada. Me presentó como mi nuevo vecino, pero algo en su sonrisa parecía demasiado forzado. ¿Cómo había llegado allí sin que lo viera ni escuchara? Después de ese extraño encuentro, intenté enfocarme en desempacar el resto de mis cosas, pero cuando una fuerte llamada golpeó la puerta, la sensación de malestar regresó con fuerza. A través del ojo de la cerradura, vi al mismo hombre, pero esta vez parecía estar temblando, como si estuviera poseído por algún tipo de terror indescriptible. Su insistente llamada y golpes hicieron eco en toda la casa, como si estuviera tratando de entrar por la fuerza. Fue entonces cuando tomé la decisión de llamar a la policía, pero cuando volví a mirar por la mirilla, el hombre ya no estaba. Desapareció en el bosque oscuro, dejándome con la incómoda sensación de que algo siniestro acechaba en las sombras. Desde ese día nunca volví a ver al hombre, pero su presencia dejó una marca indeleble en mi mente, recordándome que a veces la soledad puede ser más aterradora que cualquier otra cosa que aceche en la oscuridad de la noche. Aquello ocurrió hace 3 años, cuando me mudé a una pequeña casa. Estaba apenas a 1 kilómetro de distancia de mi anterior residencia, así que no me resultaba un lugar del todo desconocido. Sin embargo, se encontraba en la parte del pueblo a la que raramente acudía, ya que tenía fama de ser una zona conflictiva, con un historial de delitos y una reputación bastante mala. En aquel entonces, no atravesaba mi mejor momento financiero, por lo que me vi obligado a optar por opciones más económicas, que resultaron ser precisamente en esa área. El día de mi mudanza, no me crucé con nadie ni entablé conversación alguna. Simplemente trasladé mis pertenencias del camión de mudanzas a mi nuevo hogar. Al día siguiente, comencé con el proceso de desempaquetado, llevando las cajas y muebles a sus respectivas habitaciones. Cuando me dispuse a trasladar los muebles de mi oficina, algo captó mi atención a través de la ventana. Había un hombre joven, de unos 25 años, parado en la entrada. Lo observé mientras dirigía su mirada hacia la casa y luego se encaminaba al patio, donde se detuvo a mirar por las ventanas desde lejos. Una sensación de incomodidad se apoderó de mí, así que dejé la ventana y bajé las escaleras para enfrentarlo. Sin embargo,
Cuando abrí la puerta y miré hacia afuera, él ya se había esfumado. No estaba en el patio, ni en la entrada, ni siquiera en las aceras. Simplemente había desaparecido por completo. Aguardé un momento, por si acaso regresaba, pero luego decidí pasar página y retomar mis quehaceres. Sí, fue extraño, pero no tenía idea de qué debía hacer al respecto. Así que seguí con mi día, instalando mi oficina y saliendo a almorzar antes de volver al trabajo en el dormitorio. Para las 8 de la noche ya me sentía bastante agotado. Continué con las tareas todo lo que pude, pero una vez que el reloj marcó las 10, simplemente decidí poner fin a la jornada. La casa aún estaba un desastre, pero decidí dejarlo así. Apagué todas las luces y me metí en la cama. Solo me tomó unos minutos quedarme dormido. Cuando me desperté, giré la cabeza y miré el reloj que descansaba en el suelo. Eran las 3 de la mañana. Me volví a acostar y cerré los ojos, pero un sonido amortiguado me sacó de mi ensueño. Levanté la cabeza y escuché de nuevo, un sonido apenas perceptible proveniente de abajo. Parecía como si algo estuviera siendo arrastrado por el suelo. Aún incrédulo, me senté y presté más atención. Unos segundos después, un sonido similar se repitió. Decidí levantarme de la cama y caminar hacia la puerta del dormitorio. Al abrir la puerta y mirar por el pasillo, los sonidos cesaron de inmediato. Proseguí por el pasillo y me acerqué a la escalera. Bajé algunos escalones y miré por la barandilla, pero no vi nada y la casa seguía envuelta en silencio. Cuando llegué al último escalón, decidí encender la luz. Al principio, todo parecía normal, nada faltaba y nadie estaba a la vista. Pero pronto noté algo extraño. Todos los muebles y cajas que estaban apoyados contra las paredes habían sido movidos y detrás de ellos había varias porciones talladas en la pared. Un escalofrío recorrió mi espalda al darme cuenta de que alguien debía haber entrado a mi casa e incluso podría seguir dentro. Corrí de vuelta a mi habitación y llamé a la ayuda, pero la casa permaneció en silencio durante todo el tiempo que esperé. Lo más inquietante es que la policía no pudo averiguar cómo entró ni salió el intruso, ni descubrieron por qué la persona entró. La única idea que se les ocurrió fue que parecía que estaban buscando algo en las paredes. No sé qué era, pero no había nada más en qué basarse. Recuerdo al hombre que vi parado afuera de mi casa preguntándome si fue él quien entró, pero incluso 3 años después no se sabe nada más sobre lo que sucedió esa noche.